un engendro convertido en héroe de la Segunda Guerra Mundial. Mayo de 1941. El estruendo de Londres no es más fuerte que el de las manecillas en la oficina del almirantazgo. En los radiogramas, frases cortas sin emoción. El orgullo de la flota, el crucero de batalla Hood, desaparece en la fría espuma tras una monstruosa andanada del Bismarck. En un instante, un símbolo de confianza se convierte en un pesado silencio, y ese silencio se extiende mucho más allá de los muros del cuartel general, a lo largo de todos los muelles, en los tugurios portuarios, en las cubiertas de los destructores donde todavía huele a fuel oil y tabaco. Bretaña necesita un héroe no para una celebración, sino para el amanecer, porque mientras el Bismarck esté por ahí, él elegirá cuándo y a quién golpear. La flota, construida para audaces duelos a distancia visual, de repente parece estar cegada. El nivel del mar está envuelto en una neblina metálica. El horizonte está disuelto. Los barcos pesados solo escuchan sus propias turbinas. Los cazas podrían peinar cuadrado tras cuadrado, pero no tienen ni el alcance ni el clima despejado para buscar una sombra que no quiere ser encontrada. En el aire, solo hay coordenadas de lo posible, y cada posible cuesta combustible, nervios y esperanza. Los días se suceden, las manecillas giran, y el océano parece esconder al infractor de las reglas del combate limpio. Y sin embargo, la esperanza se encuentra donde menos se espera. En el papel, este avión es un compromiso. Un torpe bote anfibio con alas largas, de aspecto pesado, lento, como si no hubiera sido creado para la carrera, sino para la paciencia. Pero la paciencia es precisamente lo que se requiere cuando lo que está en juego no es un sprint, sino la resistencia. El Catalina no busca ganar en velocidad. Gana con tiempo en el aire, enormes arcos de vigilancia y la capacidad de permanecer donde otros ya deberían volver a casa. En su invernadero de cristal delantero y en las burbujas de los blisters laterales, tiene una visión circular que no puede ser arrebatada por el mar. Esta máquina parece una broma de la naturaleza entre los elegantes cazas y los orgullosos bombarderos. Pero allí donde la neblina salada borra el mundo hasta los tonos grises, es precisamente ella la que se convierte en los ojos. La paradoja del día es más clara que la costra salada en el costado. Para verlo rápido, se necesita a alguien que no se apresure. El ligero temblor de los fuselajes, el monótono zumbido de los motores, las largas líneas de las rutas de búsqueda, el aburrimiento es la herramienta principal de la caza. Las tripulaciones se congelan en las ventanas de observación, aprendiendo a notar no el barco, sino la insinuación de su presencia, un trazo más oscuro en la espuma, la rigidez de una estela en la ola, una simetría frágil en la niebla. Debajo se extiende el silencioso relieve atlántico. Agua, agua y otra vez agua. Y de repente, precisamente esta monotonía obsesiva se convierte en una oportunidad, donde los rápidos se cansan, los lentos presionan. El Catalina entra en acción no con fanfarrias, sino con el crujido de las correas y las listas de control, y de manera imperceptible se convierte en la figura principal en el tablero de ajedrez, donde el gigante invisible mueve al rey. Su tarea es simple hasta el ascetismo: encontrar y no perder. No un golpe heroico, no un duelo espectacular, sino el acompañamiento persistente del objetivo, mientras toda la maquinaria restante de la guerra despliega la trampa alrededor. Este avión no promete belleza, pero sí promete presencia, y la presencia en el océano ya es poder.
Mientras los operadores de radio comprueban los azimuths y los navegantes calculan el próximo sector, el nervio general de Bretaña deja de temblar y se convierte en voluntad. La voluntad se apoya en un pájaro extraño con vientre de bote, en el hábito de la paciencia, en el optimismo de personas para quienes el agua infinita es el lugar de trabajo. Cada nuevo círculo es un hilo que se extiende a través de la niebla hacia el enemigo. Y si el hilo no se rompe, se acercarán las armas pesadas, los torpederos, los objetivos en las tabletas, las manecillas de las brújulas en los puentes. Todo el poder del imperio se volverá tangible de nuevo cuando alguien diga por primera vez, «Veo», y sin embargo, para creer en tal apuesta, no basta con confiar en la casualidad. Hay que saber por qué esta extraña máquina es capaz de hacer lo que otras no pueden. Su capacidad para flotar sobre el agua durante horas, inclinarse suavemente sobre la ola, absorber el horizonte con la mirada, no es un capricho de la suerte, sino el resultado de una decisión que una vez resonó en la sala de dibujo, lejos de las salpicaduras y la sal. Para entender cómo el bote feo se convirtió en el ojo del océano, volvamos al momento de su nacimiento. Otoño de 1933. En el horizonte del Océano Pacífico no se acumulan nubes, sino ansiedades. Japón se está armando rápidamente, apoderándose de islas. En los mapas aparecen nuevos puntos que ya no se someten a la influencia estadounidense. La flota de los Estados Unidos ve ante sí un acuario sin fondo, 12.000 millas desde California hasta Filipinas, y de repente se da cuenta de que no puede cubrir ni la mitad de este espacio. Los viejos hidroaviones de patrulla con sus cascos resonantes y el aliento corto de sus motores solo pueden llegar hasta el atolón vecino. Son adecuados para el entrenamiento, pero no para el reconocimiento sobre el abismo hostil. Los almirantes declaran un desafío a la industria: crear una máquina que cambie la idea de lo posible. Se necesita un avión capaz de volar durante días, aterrizar en cualquier ola, llevar combustible en sus propias alas y regresar cuando los demás ya se hayan agotado. Dos compañías responden a este desafío: Consolidated y Douglas, cada una con sus propias ambiciones. En San Diego, el joven ingeniero Isaac McLean Ladon, un hombre tranquilo con una mirada tenaz, decide crear no solo un avión, sino un sistema de supervivencia sobre el agua. Más tarde creará gigantes como el B-24 y el B-36. Pero entonces, a mediados de los años 30, solo tiene una hoja en blanco y frases del pliego de condiciones: alcance imposible. Ladon va en contra de todos los esquemas habituales. Elimina los tensores externos y los puntales de acero con los que los hidroaviones se cubrían como anclas oxidadas, y eleva el ala muy por encima del fuselaje, como un toldo. Dentro del ala se ocultan los largueros de potencia y los compartimentos de combustible. Un ala mojada, donde la propia estructura sirve de depósito. De esta manera ahorra peso, simplifica el sistema y, por primera vez, hace un avión que lleva el mar dentro de sí. Otra novedad: los flotadores plegables que se convierten en elegantes puntas de ala durante el vuelo. Ladon compra la idea a los británicos de Saunders Roe y la perfecciona. Todo esto junto da al mundo una silueta diferente a cualquier otra: suave, alta, como un pájaro con hombros anchos y un fuselaje corto y seguro. Lo llamarán XP-3U Moto 1. Para la primavera de 1935 está listo. El piloto de pruebas Ben Howard, un as de las carreras y amante del riesgo, se sienta en la cabina donde huele a pintura nueva y caucho. El primer contacto con el agua en la bahía de San Diego, una corta aceleración y el bote pesado
Se separa fácilmente de la superficie. En el cielo, se comporta en contra de las expectativas. Obediente, suave, casi grácil, Howard regresa con cifras que sorprenden incluso a los ingenieros. La velocidad es superior a la calculada, el despegue es más corto, la estabilidad es mejor, el peso es 600 libras menos que los requisitos de la flota, pero la victoria tiene un regusto a sal. Cuando el XP-3I-1 se prueba en mares reales, una ola de 4 o 5 pies de altura rompe el cristal, cruje el revestimiento, se dobla la nariz, se rompen las hélices. La prueba, concebida como una verificación, se convierte en una lección cruel. La máquina no se hunde, pero sale del agua herida. Para Laddon, esto no es una derrota, sino una señal. Es necesario fortalecer lo que ya ha demostrado su esencia. Se añaden costillas de refuerzo a la estructura, se fortalecen los largueros, se cambia la forma del timón y del estabilizador. El cambio más notable, un nuevo timón más grande, porque el viejo resultó ser demasiado pequeño para la seguridad en la tormenta. En el verano del mismo año, la flota toma una decisión. A pesar de las dificultades, encargan 60 máquinas. Y en otoño, el prototipo regresa para su mejora y recibe nuevos motores. 900 caballos de fuerza cada uno. El rugido de los motores Pratt & Whitney Twin Wasp ahora parece enfatizar la madurez del diseño. Las pruebas se repiten y ahora todo es diferente. El bote reforzado no teme la carrera. Se levanta incluso contra la ola y no pierde el rumbo. Ya no es un proyecto, es un carácter. Reequipado, modificado, seguro, recibe un nuevo nombre, XPBB-1. Detrás de este conjunto de letras se esconde lo que en el futuro se convertirá en un símbolo de paciencia en el cielo. Y cuando un nuevo despegue trae un vuelo récord de casi 3.500 millas, queda claro, ahora el océano no es una barrera, sino un camino. Cuando la máquina se fortaleció, le quedaba por demostrar lo principal, el alcance sin compromisos. El nuevo XPBV-1 vuela a donde terminan los mapas. Su tripulación no busca récords, sino que se convierte en su autora, sin escalas. 3.500 millas, casi 14.000 kilómetros sin descanso, sin dudas, sin un solo fallo. Esto no es solo un vuelo, es una prueba de que el océano se puede cruzar no con velocidad, sino con paciencia. Para la flota de los EEU, este evento es similar a una revolución. Por primera vez, un avión de patrulla no está limitado por el horizonte. Es capaz de volar más tiempo de lo que dura el día y regresar a casa no por casualidad, sino por cálculo. En el cuartel general se toman notas en silencio. El futuro está detrás de este proyecto. Para el otoño de 1936, los primeros PBU-1 de producción parten hacia Hawái, uniéndose al escuadrón de patrulla 11 Foxtrot. Le siguen nuevas modificaciones, PBU-2 con equipo mejorado, PBU-3 con motores más potentes de 1.000 caballos de fuerza y, finalmente, PBU-4, donde aparecen blisters convexos en los costados transparentes del fuselaje, burbujas que reemplazaron a las ventanas estrechas anteriores. Ahora los observadores ven no un fragmento del horizonte, sino todo el mundo alrededor. Estas cúpulas convexas, como ojos en los costados de un pez, se convertirán en el símbolo del avión, una solución extraña pero genial que permite ver al enemigo antes de que él te vea a ti. En este momento, decenas de estas máquinas ya vuelan en el aire, sus fuselajes brillan al sol, alineados en los muelles de Pearl Harbor, Panamá, Coco Solo. Para el año 37, 14 escuadrones están completamente equipados con estos gigantes lentos pero incansables. Se convierten no solo en un instrumento de reconocimiento, sino en una nueva filosofía. En la era de la velocidad,
nace el culto al alcance. Mientras tanto, al otro lado del océano comienza una nueva tormenta. En Europa vuelven a sonar las marchas y el Ministerio del Aire británico decide comprar un ejemplar estadounidense para pruebas. Las pruebas apenas tienen tiempo de comenzar cuando el mundo se sumerge en la guerra. Y aún así, los británicos tienen tiempo de entender lo principal. Esta extraña máquina tiene un enorme potencial. Encargan cientos de unidades, y es precisamente en Bretaña donde el avión recibe su futuro nombre, Catalina, en honor a la isla Santa Catalina, frente a las costas de California, donde Consolidated ensamblaba los primeros fuselajes. Una palabra simple y musical se arraiga en ambos hemisferios, reemplazando el índice seco por un nombre con alma. Paralelamente, el presidente de la compañía, Reuben Fleet, propone una idea que entonces parecía casi audaz: hacer un anfibio, capaz no solo de aterrizar en el agua, sino también de rodar hasta la orilla. Isaac Ladon, un hombre de lógica y sencillez, está en contra. Cada mecanismo superfluo significa peso, y el peso significa riesgo. Pero Fleet insiste: el avión debe estar libre de muelles y remolcadores, debe ser capaz de vivir por sí mismo. Así nace la variante XPBV-5A con tren de aterrizaje retráctil, una rueda de morro que se retrae en el fuselaje y dos principales que se esconden en los costados del fuselaje. En noviembre de 1939, esta versión se eleva por primera vez en el aire, y ahora incluso la Tierra deja de ser una barrera para el hidroavión. Con la llegada del año 40, la producción ya está en marcha. Los Catalina de la nueva modificación, PBV-5, reciben motores de 1050 caballos de fuerza, fuselajes reforzados, electrónica mejorada. En la primavera del 41, las primeras máquinas británicas entran en los escuadrones de combate número 209 y 240 bajo el mando del Coastal Command. En el contexto de la creciente amenaza de los submarinos alemanes, estos aviones se convierten en los ojos y oídos del Atlántico. Sus guardias son similares a un vuelo interminable a ninguna parte. Durante 12, a veces 16 horas seguidas, las tripulaciones siguen rutas invisibles, buscando siluetas oscuras en el agua gris. Donde los cazas son impotentes debido a la distancia, los Catalina se mantienen al límite del agotamiento, patrullando las líneas de suministro, donde cada barco es vida y cada torpedo es la muerte de un convoy. Sus tripulaciones no son héroes de las portadas de los periódicos, pero son precisamente ellos los primeros en ver el rastro de burbujas, los primeros en dar las coordenadas del ataque, los primeros en advertir a los convoyes. Las olas del océano ya no pertenecen al enemigo. El Catalina, lento, obstinado, pero inevitablemente, convierte el océano de seguridad en una zona de control. No brilla con cromo, no intimida con su apariencia, pero día tras día hace lo que es más importante: mantiene la línea que conecta los continentes. Y es precisamente esta resistencia la que dará a Bretaña la oportunidad de pagar la deuda por el Hood. 26 de mayo de 1941. Por segundo día, la flota británica busca al enemigo que parece haberse disuelto en el agua. Los radares están en silencio, el cielo está cubierto de niebla, y en las cabinas de los cartógrafos, sobre los mapas yacen rastros de dedos cansados. Los barcos navegan a ciegas, e incluso los exploradores ya casi no creen en un milagro. El Atlántico parece infinito, y cada cuadrado del océano devora combustible más rápido de lo que aparece una nueva esperanza. Es precisamente entonces, cuando ya nada promete suerte, que en el cielo permanece el único ojo, un Catalina del escuadrón
209 de la Royal Air Force. El avión con el número de cola Z está agotado, al igual que su tripulación. El piloto Dennis Briggs mira el horizonte gris, donde todo es igual. Nubes, olas, reflejos del sol en las crestas. Llevan volando más de 15 horas. Su café está frío y las voces en la red de radio parecen un eco. Y de repente, algo no encaja. Entre el caos de líneas y sombras aparece una silueta extraña, demasiado recta, demasiado simétrica para ser un juego de luces casual. Briggs presiona el Catalina contra el techo de nubes y da la orden a los observadores de comprobar el rumbo. A través de las cúpulas transparentes de los blisters, uno de ellos nota un largo rastro de espuma y todo queda claro. Es él, el acorazado alemán, el asesino del Hood. Una enorme sombra gris corta lentamente el agua. Confiada en su invisibilidad, la radio cobra vida. Un mensaje corto con coordenadas vuela hacia el cuartel general británico. Y mientras en la orilla nadie cree que el objetivo haya sido realmente encontrado, el Catalina permanece en el cielo, sin perderlo de vista. Las horas se convierten en eternidad. Los ojos cansados derraman lágrimas, el combustible se agota, pero la tripulación no quita la mirada. Incluso cuando la comunicación por radio se interrumpe por el ruido, Briggs mantiene el rumbo, como si la fuerza de voluntad pudiera prolongar el vuelo. Otros Catalina del Escuadrón 240 recogen el seguimiento relevándose uno a otro. Se mantienen a distancia para no delatarse y aún así acompañan al enemigo hasta la noche. Sobre el océano se desarrolla una caza muda, donde la que gana no es la velocidad, sino la paciencia. A medianoche, la flota británica conoce la ubicación exacta del objetivo. En las cubiertas de los torpederos del portaaviones Ark Royal se preparan las tripulaciones y en el cielo, sobre ellos, todavía planean los Catalina, transmitiendo correcciones. El primer ataque se convierte en caos, el segundo, en suerte. Uno de los torpedos golpea la popa e inutiliza el sistema de dirección. Ahora el gigante solo puede ir en círculos, girando impotentemente hacia donde lo empuja la inercia. La noche sobre el océano se convierte en la cuenta regresiva de las últimas horas. Al amanecer del 27 de mayo, el acorazado, antes orgullo de Alemania, se enfrenta cara a cara a las armas británicas. Su armadura es inútil, su velocidad ha desaparecido, y el cielo sigue perteneciendo a esos mismos Cats lentos y obstinados que no le permitieron desaparecer. Cuando el sol se levanta sobre el agua, el Atlántico se congela, como si exhalara después de una larga pesadilla. La venganza por el Hood se ha consumado, pero la victoria no viene del trueno, sino de la paciencia. La historia hace una nota silenciosa. Lo que decide no es la belleza ni el poder, sino la capacidad de ver y no parpadear cuando el mundo está envuelto en niebla. El Catalina demostró que la fuerza a veces vuela a baja velocidad, con motores apagados y líneas toscas del fuselaje. Y aunque nadie notó entonces cómo cambió la guerra, fue precisamente este momento el que demostró que el futuro pertenece a aquellos que son capaces de esperar y observar. Pero en el otro extremo del océano, el Cat se encontrará con su amanecer más oscuro. 7 de diciembre de 1941. La mañana sobre Pearl Harbor comienza como cientos de otras. Cielo transparente, superficie inmóvil de la bahía. Los aviones están en fila cerca de los hangares, como un escaparate de confianza. Nadie espera problemas, pero solo unos minutos después, el mundo habitual se convierte en un caos cegador. En el cielo zumban motores extraños y sobre Hawái cae una lluvia de acero. Las explosiones destrozan los aparcamientos
y entre ellos 81 Catalina, el orgullo de la inteligencia marítima del Pacífico. 77 de ellos se convierten en chatarra ardiente en cuestión de minutos, esparcida por tierra y agua. Los que aún están vivos ni siquiera tienen tiempo de comprender que su era de patrullas pacíficas ha terminado. Solo 4 aviones sobrevivieron. 3 se salvaron por casualidad. Estaban en el aire en las rutas de reconocimiento matutinas. El cuarto logró despegar bajo el fuego. Sobre ellos recae una misión insuperable para un número tan pequeño: buscar al enemigo que nadie ve y advertir de ataques que ya han comenzado. En los aeródromos quedan fuselajes quemados, y entre el humo, las tripulaciones, sin base ni descanso, continúan las salidas. Solo 20 días después, el 27 de diciembre, 6 Catalina reciben una nueva orden: atacar barcos japoneses cerca de la isla de Jolo. La información provino de observadores holandeses. Supuestamente un pequeño grupo de barcos está en el puerto. El plan parece simple, casi rutinario. Nadie sabe que los japoneses ya han convertido ese aeródromo en una base de cazas. Cuando los Catalina aparecen sobre el mar, 15 ceros se abalanzan sobre ellos. Lentos y torpes en combate, estos hidroaviones se convierten en presa fácil. El aire corta la luz trazadora. El revestimiento se incendia. Las tripulaciones apenas tienen tiempo de lanzar bombas. 4 aviones no regresan. El informe de uno de los pilotos supervivientes contendrá las palabras, frías como el hecho mismo: es imposible escapar de un caza en un PBI. Tales encuentros son inaceptables. Después de esto, nadie vuelve a enviar Catalina a bombardeos diurnos. No están creados para el combate frontal, pero su fuerza reside en otra cosa: en el alcance, la paciencia y la capacidad de ver. El mando saca rápidamente una conclusión: estas máquinas deben ser los ojos, no el puño. Se les devuelve su verdadero papel: reconocimiento, sombra, observación. Y sin embargo, la paradoja de la historia es que su debilidad a la luz del día pronto se convierte en superioridad en la oscuridad. Cuando el sol se pone y la oscuridad aterciopelada desciende sobre el Pacífico, los lentos Catalina se vuelven casi invulnerables. Donde el caza es impotente sin el horizonte, ellos se sienten como en casa. Para diciembre de 1942, después de las sangrientas batallas por Guadalcanal, los estadounidenses se enfrentan a un nuevo desafío: el Tokyo Express. Cada noche, los destructores japoneses se precipitan por el estrecho canal entre las Islas Salomón, entregando refuerzos. Durante el día es imposible alcanzarlos. Se van demasiado rápido, se esconden demasiado profundamente, y por la noche, hasta hace poco, nadie podía molestarlos. Pero alguien recuerda una vieja historia: el ataque nocturno de los Catalina en Midway, donde la oscuridad se convirtió en un aliado y nace una nueva idea. Los escuadrones PBUI comienzan a pintar sus máquinas de negro mate, desde la nariz hasta la cola, sin marcas de identificación, solo la piel oscura del metal y siluetas apenas perceptibles. Estos aviones reciben el apodo de Black Cats, gatos negros. Sus misiones: incursiones nocturnas, colocación de minas, ataques a transportes que antes se consideraban imposibles. En la oscuridad, su lentitud se convierte en una ventaja. El Catalina puede deslizarse casi en silencio, volar a baja altura, y su sombra se funde con el agua. Para las tripulaciones del Tokyo Express, el mar nocturno deja de ser un refugio. De repente, de la nada, surge un zumbido silencioso, destellos de trazadoras de ametralladoras, bombas que caen. Cuando los japoneses levantan los reflectores, el cielo ya está vacío. Los australianos
adoptan esta idea con especial entusiasmo. Sus Catalina salen en misiones de ultra largo alcance. No solo ataques, sino operaciones de minado en la retaguardia profunda, frente a las costas de Indonesia e incluso Hong Kong. A veces el vuelo dura 20 horas y las tripulaciones regresan con tanques vacíos y ojos blancos de fatiga. Cuando se agotan las municiones, inventan un arma psicológica, botellas de cerveza con cuchillas insertadas en los cuellos. Al caer, emiten un silbido, como si la propia oscuridad gritara. Y aunque el daño de tales bombas es insignificante, el miedo al enemigo invisible resulta ser más fuerte que el acero. Mientras los Black Cats cazan en el Pacífico, sus hermanos en el Atlántico libran su propia guerra, donde las tormentas y la lluvia helada esconden a los submarinos alemanes. Los Catalina vuelven a demostrar su versatilidad. Para mediados del 43, destruyen decenas de U-boats, ayudando a salvar cientos de barcos de convoyes. Actúan sin ruido, sin titulares de periódicos, pero es precisamente su trabajo lo que convierte el océano en un camino de nuevo y no en una tumba. La máquina lenta y extraña se convierte en una bestia nocturna no por la gloria, sino por la supervivencia. Su arma, el silencio y la persistencia. Y cuanto más dura esta guerra invisible, más claro queda. La fuerza del Catalina no está en la velocidad ni en la armadura, sino en la capacidad de convertir la debilidad en una ventaja. Pero la verdadera leyenda del Cat nacerá no donde ataca, sino donde, en lugar de bombas, se elevan la esperanza y el riesgo. Febrero de 1944. El Pacífico Sur arde bajo los rayos del sol, pero donde el cielo es deslumbrante, el peligro acecha debajo. Frente a la costa de Nueva Irlanda, en la bahía de Cavieng, las baterías enemigas cubren el puerto y sobre él circunda la sombra de un PBI Catalina al mando del teniente Nathan Gordon. Abajo, entre escombros y destellos, flotan pilotos estadounidenses derribados. La radio transmite coordenadas, pero no hay ayuda. La orilla está demasiado cerca. El fuego es demasiado denso. Gordon no espera una orden, gira el Catalina y aterriza directamente bajo los disparos. La ola arranca espuma. Los fragmentos golpean el fuselaje, crujen los remaches, pero la tripulación saca a los primeros supervivientes. Despega, cargado de gente, da una vuelta y regresa de nuevo. La segunda, tercera, cuarta vez. Cada vez a través de las trazadoras, bajo el estruendo de los cañones, hasta que el avión se vuelve más pesado que el aire. Cuando finalmente se separa del agua, 15 rescatados están a bordo. Por esto, su tripulación llamará al Catalina no un bote, sino un milagro. Y el propio Gordon se convertirá en el único piloto de PBIO en recibir el más alto galardón, la Medalla de Honor. Pero hubo cientos de historias así. Los Catalina, que antes cazaban al enemigo, ahora cazan la esperanza, buscando a los que se perdieron en el océano. Para muchos pilotos, la palabra Dumbo no es una burla, sino un símbolo. Así llaman a sus misiones, salidas de rescate a tripulaciones derribadas, a marineros que se ahogan, a aquellos cuyas posibilidades se desvanecen más rápido que el combustible. El Catalina, con sus alas largas y su toque suave en el agua, se convierte en el ángel de la guarda de la guerra. En el Atlántico, sus hermanos hacen lo mismo, solo que más frío y más duro. Frente a las costas de Noruega, en las nubes de tormenta, los Catalina británicos continúan atacando submarinos. Los pilotos John Cruikshank y David Hornell realizan sus hazañas, llevando el ataque hasta el final incluso cuando el avión está en llamas y cada disparo resuena con dolor.
Ambos reciben los más altos galardones, pero el precio es humano. Hornell no regresará. Su tripulación aguantará en las olas hasta el amanecer y luego el mar se cerrará sobre ellos. Sus historias se convertirán en un símbolo no de victoria, sino de resistencia. Un año después, agosto de 1945. La guerra está cerca del final, pero el océano todavía está lleno de secretos. Noche tranquila sobre Filipinas y en algún lugar lejano, una señal de socorro. El crucero pesado Indianápolis no la envió a tiempo. Entregó piezas para el arma terrible, completó la misión y luego desapareció en las profundidades, alcanzado por un torpedo. Cientos de marineros quedaron en aguas abiertas, rodeados de tiburones, sin chalecos salvavidas. Y solo 4 días después, un avión de patrulla casual nota manchas de aceite. Es de nuevo un Catalina, esta vez al mando del teniente comandante Adrian Marks. Él ve el caos, personas agotadas, agarradas a escombros. La radio transmite una señal. Supervivientes encontrados. Pero no hay tiempo para esperar. Marks decide hacer lo que nadie ha hecho: aterrizar la máquina pesada en el mar embravecido. La ola lanza el fuselaje, golpea los remaches, crujen las costillas, pero el avión resiste. La tripulación comienza a sacar a los marineros, llenando la cabina al máximo. Cuando se acaba el espacio, los rescatados son atados a las alas, a los puntales, a las escotillas. Un total de 56 personas. El Catalina ya no puede despegar. Simplemente flota como una balsa salvavidas hasta que llegan los barcos. El sol se levanta y entre el agua espumosa está sobrecargado, pero vivo, como si se negara a hundirse hasta que los últimos estén a salvo. Este episodio se convertirá en la culminación de todo lo que significó el Catalina en la guerra: fiabilidad, obstinación y disposición a ir hasta el final, incluso cuando la lógica está en contra. Y cuando cesen los últimos disparos, cuando los océanos vuelvan a ser caminos, para el Catalina este no es el final. No conoce el descanso. La guerra amaina, pero para el Cat es solo una nueva pista de despegue. Ya durante los combates en 1943, la compañía Qantas abre una ruta única, Double Sunrise. Es el vuelo regular más largo de la historia. De Perth a Ceilán, más de 3.500 millas, hasta 32 horas en el aire. Silencio de radio para no atraer al enemigo. Un repostaje y 2 amaneceres en un solo vuelo. Los pasajeros se sientan en silencio, contando cómo el tiempo pierde significado. El Catalina vuela sobre el océano, donde cualquier ruido puede ser el último, y solo el ligero silbido del viento recuerda que todavía está volando. Después de la guerra, muchas de estas máquinas no se dan de baja. Son demasiado resistentes para ser desmanteladas. Los Catalina se convierten en hogares voladores de los ricos. De sus compartimentos de bombas se hacen dormitorios y de los blisters de observación, ventanas para los amaneceres. Aparece el proyecto Land Sea Air, un yate aéreo con bar, sofás, cristales panorámicos. Incluso el rey Farouk de Egipto encarga uno, como si intentara domesticar el símbolo del cielo. Y luego su destino vuelve a cambiar. Uno de los Catalina, reacondicionado por Jacques-Yves Cousteau, se convierte en parte del equipo del Calypso, su fiel compañero en la exploración del océano. Desde él se filman películas, desde él descienden buzos, acompaña expediciones, hasta que un día en el río Tajo se vuelca durante una prueba de rodaje. Así termina el capítulo de la familia Cousteau, pero no la historia del avión. Mientras tanto, decenas de otros Catalina pasan a los servicios de extinción de incendios. Se les instalan tanques de agua, sistemas de descarga, se refuerza el fondo. Estos viejos aviones
luchan contra los incendios forestales incluso en el siglo XXI, aterrizando en lagos y volviendo a levantarse cargados de agua para apagar las llamas. Sus siluetas parpadean en las noticias, las mismas formas, las mismas alas que hace 80 años. El Catalina sobrevive a su tiempo. 3.308 máquinas, más que todos los demás hidroaviones construidos en la Segunda Guerra Mundial juntos. Demuestra que lo importante no es la velocidad ni la belleza exterior, sino la capacidad de sobrevivir, cambiar y servir. No persigue récords, pero vive épocas, pasando de la guerra a la paz, del reconocimiento al rescate, del fuego al silencio. Y sin embargo, la historia no termina. Hoy, la compañía Catalina Aircraft anuncia el renacimiento, el proyecto Catalina II, una versión moderna con motores turbohélice y nuevos sistemas. Dentro de unos años, las primeras máquinas volverán a surcar el cielo. Tal vez se vuelvan más rápidas, más ligeras, pero en su nombre permanecerá el mismo corazón. Si alguna vez la era de la velocidad vuelve a girar hacia la resistencia, quizás sea este viejo CAT el primero en volver a la pista de despegue.